importante que es para nosotras como lectoras, como poder hablar contigo y tener este placer de hablar contigo. Te agradecemos muchísimo. Bueno, estuvimos leyendo Ojos de Sol, fue mi primera vez leyéndote, pero tenemos muchas fans tuyas. De hecho, acaba de llegar la culpable de que te haya puesto en el club, que es Stephanie, porque ella es súper ¿Qué fan tal? tuya. Buenas. Y me dijo, Gracias. como, tienes que ponerlo, es increíble. Entonces, pues por eso te leímos. Y pues fue una experiencia muy interesante porque, bueno, tuvimos conversaciones sobre la poesía, sobre si estamos leyendo poesía actualmente, bueno, todo esto. Entonces, pues si quieres, comencemos. Yo tengo varias preguntas preparadas y pues la idea es que ustedes también, si tienen algo que preguntarle a Miguel, pues con confianza. Y bueno, yo quiero comenzar preguntándote, si tú no fueras poeta, ¿qué serías? Perdona, es que se ha cortado. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, dime otra vez, perdona. Que te preguntaba que si tú no fueras poeta, ¿qué serías? Bueno, pues supongo que seguiría con mi trabajo, ¿no? Que es la abogacía, porque yo de profesión, digamos, académica soy abogado, con lo cual yo creo que seguiría por ahí, por ese camino, porque lo cierto es que a mí me gustaba mucho lo que estaba haciendo pues hace unos años en la carrera, cuando lo estaba estudiando y demás, y entonces tengo una formación en abogacía y una es, soy especialista en propiedad intelectual. Supongo que seguiría trabajando con el mundo del arte de alguna manera, pero desde un lado más jurídico. Ok, pero bueno, sí hay posibilidades, además de la poesía. Y bueno, sabemos que vas a publicar otro poemario, que tienes otros 3 y una novela. Pero creo que cuando hablamos de Miguel Gane, como que de una vez se viene como el tema de la poesía, ¿no? O sea, como que más que escritor de prosa, eres un poeta, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿qué crees que te da la poesía que no te da la prosa? O sea, ¿por qué decidirte a escribir poemas y no tanto novelas? Pues es que actualmente esto ha pasado por diferentes fases, ¿no? Digamos, la respuesta a esta pregunta. Y actualmente lo que me da es digamos, una manera muy exacta y muy correcta de comunicarme con el mundo. Es como, y al mismo tiempo de entenderme, es como cuando alguien te hace, hay dos maneras de responder a una pregunta, y una es diciendo sí o no, y otra es pues enrollándote durante media hora, ¿no? Entonces, para mí la poesía me parece una manera muy directa de decir que sí o que no a las cosas. Y además de eso, creo que es un género que ya lo tengo tan arraigado que es pues para mí como, digamos, como la manera más fácil de comunicarme, os decía, con el mundo, pero también conmigo mismo. Y claro, la novela, al fin y al cabo, también me hace disfrutar muchísimo, pero en este momento sí que me parece un poco más complicada porque mi cabeza está más, pues cuando llevas toda tu vida dedicándote a las matemáticas, por así decirlo, es muy complicado empezar a dedicarte a las letras porque los procedimientos son totalmente diferentes. Entonces lo que me está pasando ahora mismo es que llevo toda la vida dedicándome a las matemáticas, ¿no? Y me es mucho más complicado meterme con la novela. Pero después de eso, la poesía también es que tiene una belleza muy puntual, ¿no? Es como cuando te cruzas a alguien por la calle y te llama la atención porque es una persona muy bella. Entonces, para mí la poesía consigue ese formato, ¿no? Y bueno, y luego además de eso, pues es que me da mucha paz a mí mismo, ¿no? A la hora de poder escribir ciertas cosas y encontrar la forma de hacerlo. A través de la poesía, a través de la novela, pues es como yo siempre lo resumo o lo comparo con lo que con lo que es el atletismo, ¿no? Con lo que son las carreras, que un poema es como una carrera de 1000 metros y una novela es como una maratón. Pues es que a mí me gustan más las carreras de 1000 metros, ¿no? En este caso. Qué interesante manera de verlo, porque mira que pues en estas conversaciones que tuvimos sobre poesía, pues primero es un género que hoy en día ya casi no se lee y es muy curioso porque antes era como el género, ¿no? Y ahorita es la novela como lo que más se lee, pero creo que leyéndote a ti,
Y viendo el éxito que además tienen tus poemas, pues nos damos cuenta que yo creo que la poesía tiene mucho futuro, así no sea eh, como se esperaba en el pasado, ¿no? Y no sé, Miguel, si tienes poetas favoritos que nos recomiendes en este afán también de seguir leyendo más poesía. Pues claro, un montón, naturalmente, bueno, uno se nutre y pues es como los amigos, ¿no? Un poco los poetas, que uno va leyendo, ¿no? Uno los va conociendo y va formando parte de la vida de ellos sin quererlo. O sea, tengo muchos y cada vez más, porque cada vez voy leyendo otros nuevos que se van uniendo al carro, ¿no? Pero uno que hay siempre presente es, por ejemplo, Carmelo Iribarren, que soy muy fan de él. Carmelo C. Iribarren se llama, es un poeta español. Después, otro que es esencial para mí, pero porque por el momento en el que lo leí, por lo que te sentía al leerlo, es Walt Whitman, que fue el primer poeta, digamos, ¿cómo decirlo? Yo sentí al que yo sentí que cuando lo estaba leyendo estaba viviéndolo, ¿no? Y después luego están los poetas de mi generación, como Loreto Sesma, como Sara Búho, como Patricia Benito, que son voces muy, muy interesantes, que están haciendo mucho ruido. Pero además de eso, luego pues hay también mucha poesía rumana que estoy leyendo ahora mismo, o incluso poesía que ya llevan de los años 70, de los años 80, que tuvo, que tuvo grandes boom, como en España con Luis García Montero, en Latinoamérica con Ida Vitale, Idea Vilariño, ¿no? Pues toda esta gente, Cristina Peri Rossi, ¿no? Que fue el premio de Reina Sofía hace poquito. Entonces, pues es que cada vez hay más. Y luego está la poesía pues, de Szymborska, que es para mí algo muy, muy interesante de leer, donde uno aprende mucho. Pues luego están los poemas de Leonard Cohen, por ejemplo, que no se conoce mucho por la música, ¿no? Pero luego también tiene un libro de poemas que también es muy bonito. Sharon Olds, poeta estadounidense, que tiene, pues, creo que el Ojo del Ciervo se llama, un libro que es bastante interesante. Y así, pues, sucesivamente podría estar siguiendo, pero sí que es cierto que cada vez hay muchas más voces que uno va cogiendo para encontrarse, ¿no? Y coger inspiración de ellas y ver cómo escriben otros poetas y al fin y al cabo luego también para conocerlos, ¿no? Siempre Miguel, te decimos que pregunto, salimos de estas reuniones con un montón, ¿no? Sí, Dani. ¿qué otro género te gusta, aparte de los poemas? Hombre, pues soy muy lector de novelas. En este caso leo mucho las novelas que tienen pues, un toque más personalista, ¿no? Pero supongo que será por la cercanía que tiene con la poesía. Me interesa mucho, pues ahora mismo, por ejemplo, Sara Mesa, que es una autora muy española, muy, muy interesante. Me interesan mucho las voces latinoaméricas que están surgiendo de mujeres, bueno, que están surgiendo, que se están conociendo ahora, como Cabezón Cámara, ¿no? O pues también está Mónica Ojeda, que es ecuatoriana, que también hace cosas muy interesantes, pero que ella escribe relato o, bueno, cuentos, depende un poco de cómo lo mires. Pero sí que es cierto que en este sentido busco voces más jóvenes, más de mi generación, ¿no? O más contemporáneas, que escriben pues, con ese toque realista, ¿no? Fernanda Trías también, o Melchor también, ¿no? Pues está muy bien, que son dos autorazas. Y luego en España hay un imprescindible que suelo leer siempre, que es Luis Landero, que es un autorazo de la leche y a mí me fascina, pero porque tiene una manera de escribir muy suya, muy, muy personal. Y yo creo que un autor que consiga encontrar una voz y una manera de transmitir única es donde reside la belleza y tal vez el éxito del trabajo como autor, ¿no? Y ahora estoy trabajando en un libro infantil para niños. Es una historia de animales abandonados y estoy toqueteando un poco pues la lectura de libros infantiles, pero tampoco sabría decirte mucho porque he leído como 3 o 4 para coger referencias. No he leído más porque no me quiero, digamos, empapar todavía, ¿no? Quiero ser un poco más, en este sentido, un poco más libre a la hora de crear y hacerlo pues un poco a mi manera, sin seguir los cánones que tiene establecido la novela infantil, ¿no? Que es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir poesía, que no seguía nada por los cánones de la poesía. Ahora tampoco los sigo
acorde, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez se va empapando uno más de ellos y te salen de una manera natural. Claro. Y si pudieras escoger tus 3 libros favoritos, ¿cuáles serían? Pues antes te mencionaba Luis Landero, es que a mí Lluvia Fina me gustó mucho. Después podría decirte El niño con el pijama de rayas por la belleza de que fue el primer libro que yo leí que me marcó, ¿no? Que fue, lo leí con, no sé, tenía 16, 17 años cuando lo leí y lo elijo precisamente por eso, no, no es que sea, es una historia muy bonita que a mí me enganchó, fue la primera historia que a mí me enganchó. Y después, libro favorito, más libros favoritos, pues es que te diría la poesía completa de Carmelo Iribarren, que os lo mencionaba al principio. Y luego, si seguimos con novelas que te estaba diciendo antes, pues creo que hay algo muy, muy, muy bello en La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, se me está ocurriendo ahora mismo. Pero tampoco podría decirte que son como mis libros favoritos, sino que son como los que me vienen a la mente ahora mismo. O sea que si vamos a mi biblioteca, pues podría hablar sobre todos los libros que tengo con mucha pasión, porque me gustaron todos, la verdad, porque si no, no estarían en biblioteca. No sé si me explico, ¿no? Entonces, es así como veo yo un poco las cosas. Interesante. ¿Hay algún género que no te guste? No es que no me guste, sino que no me interesa. Por ejemplo, no me interesa el terror, ni todo lo que tenga que ver con el miedo y demás. Bueno, pues no sé, nunca he leído a Stephen King, por ejemplo. No, no es un autor que me interesa ahora mismo, ¿sabes? Entonces, no es que, te digo, pero no es que no me guste. Todo lo que es ciencia ficción tampoco me interesa mucho más que la que se hace desde el lado de, bueno, lo que hace George Orwell, ¿no? En 1984, que es pues un poco un distópico, ¿no? O lo que hace, ahí estaba Ray Loriga en el libro con el que ganó el premio Alfaguara, no recuerdo ahora el nombre, pero pues es bastante interesante porque usa un poco la ciencia ficción desde un lado de la distopía, que es bastante interesante. También Agustina Basterrechica, creo que se llama algo así, que lo hacen en el libro este del cadáver exquisito, ¿no? Un poco pues ese estilo. Y luego Fernanda Trias en Mugre Rosa también usa un poco esos elementos de ciencia ficción, pero ese es el límite que yo tengo con la ciencia ficción. Todo lo demás digamos que no me interesa. Y sí que tengo, pues, por ejemplo, todo lo que son cosas pocas posapocalípticas. Bueno, las novelas que tienen ese toque de realidad y lo mezclan con el posapocalíptico sí me interesa, por ejemplo, como La carretera, que me parece muy bonito, ¿no? Que falleció hace poco el autor. Entonces, pues, pero vamos, no me adentro muchísimo en el género. Y no sé si habrá alguno más. Bueno, tampoco leo mucho novela romántica, no me suele llamar mucho la atención. Leo solo a los libros de amigos y amigas y ya está. Y luego novela juvenil tampoco leo mucho. Leo a Mercedes Ron porque me gusta mucho cómo escribe y creo que no he leído. Bueno, y a Blue Jeans, a Paco, y creo que hasta ahí, no, hasta ahí ha llegado mi toque con el género. A Paco lo leo porque es amigo y porque también me gusta cómo escribe, y a Mercedes porque también es las dos cosas. Y ya está. Gracias, Dani, por esa avalancha de preguntas que nos permite conocer un poco más de esas inspiraciones también de Miguel, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra a Caro. Dale, Caro. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Bueno, yo tengo más una duda como en cuanto a tu vida y no sé, tu migración a España, porque pues no tengo idea, literalmente, creo que muchos acá ni siquiera hemos escuchado mucho de Rumania. Entonces, o sea, yo quisiera saber cómo por qué fue tu migración a España, qué pasó en esos momentos en Rumania, como para que tuvieras que salir o no sé, algo así. Nosotros, obviamente, en Colombia también tenemos muchos problemas, muchas cosas, muchos de acá hemos salido del país y me interesa mucho porque en tu libro hay un poema en especial que yo creo que a mí me marcó muchísimo. Entonces, no sé, yo quisiera saber más como de esa parte de tu vida, de qué pasó en ese momento para que salieras de allá. Buenas. Pues claro,
como todos los inmigrantes, bueno, la mayoría de ellos, de nosotros, digamos, que nos vamos de nuestra tierra, el motivo principal son las condiciones socioeconómicas, culturales que hay acá. Entonces, pues un poco la falta de oportunidades laborales, la falta de futuro, ¿no? Para los hijos promovieron que mis padres emigrasen a España hace más de 20 años. Entonces, pues vivíamos justamente aquí, estoy en mi pueblo, en Rumanía. Lo que pasa que, claro, que en las condiciones eran otras, totalmente diferentes, ¿no? Entonces, pues principalmente ese gen, ese desarraigo surgió por esos motivos, ¿no? Y después nada, después uno va descubriéndolos y los va colocando en el sitio en el que se merece. A mí me ayuda mucho la escritura, ¿no? Pues mencionabas cosas de poemas de Ojos de Sol y Puedes hacerme lo que quieras, que es mi próximo poemario. También hablo sobre la inmigración, tengo una novela escrita sobre la inmigración también. Entonces, bueno, digamos que es un tema que yo llevo dentro porque haga lo que quiera, ya toda la vida voy a ser inmigrante. Ya sea porque porque he vivido toda la vida fuera y no soy de aquí, y allí porque llevo toda la vida viviendo allí, pero no soy de allí. Entonces, pues digamos que un poco me muevo en esa dualidad, ¿no? En esa cuerda, que a mí me parece muy bonita porque he tenido la fortuna de que he encontrado una carrera y he conseguido, digamos, tener un nombre en España y ya no solo allá, sino también aquí. Soy, pues bueno, medio conocido, la gente sabe quién soy. Entonces es interesante que la literatura me haya dado esa capacidad para tener una voz y para poder hablar de este tema, ¿no? Y exponerlo. Y por eso tengo muchos lectores que son inmigrantes, que yo creo que se identifican mucho con las cosas que yo tengo que contar acerca de la inmigración, porque al fin y al cabo, vengas de donde vengas, ya sea de Colombia o de España o de Marruecos o de Rumanía, digamos que los motivos suelen ser un poco los mismos, ¿no? Creo que hay muy pocas personas que se van de su casa o que emigran porque en su casa están bien. Entonces, claro, para mí eso son ya las dos diferencias, ¿no? Que tiene la inmigración, ¿no? Es inmigración por obligación casi, el otro es inmigración por placer, por deber, por afán de conocer, ¿no? Totalmente. Te cuento que aquí tenemos Caro, que fue la que te hizo la pregunta. Ella está en Estados Unidos, es colombiana. Helen está en Inglaterra, es colombiana. Dani es venezolana y está aquí en Colombia. Entonces, a mí esto me encanta porque yo no soy inmigrante. Yo soy Rola, aquí en Bogotá, en Colombia, y siempre lo he sido, pero leyendo este poema que menciona Caro de inmigrantes, no solo lo sentí yo porque yo no tengo esa condición, es para las que han vivido eso, sino para un poco abrirnos los ojos a los que no, en nuestro trato con las personas que sí. Pues ahorita estamos viendo todo el tema de Venezuela, de los venezolanos, y es muy fácil el cansancio de la situación, ¿no? Y de terminar ignorando muchas cosas. Y yo leo este poema y digo como, wow, o sea, como que le regresa la humanidad a esas personas que son personas, ¿no? Y como que es muy valioso que a través de tu literatura como que se logre esto. Entonces es como en doble vía, ¿no? No solamente para los migrantes en sí, sino para personas que como yo no hemos tenido que hacerlo, pero sí nos permite empatizar con los que sí, ¿no? Entonces, profundamente agradecida porque te expongas así y porque permitas que nosotras también reflexionemos respecto a eso. Nosotras y Felipe. Hola, Felipe. Pero bueno, vamos con Anita. Dale, Anita. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, yo había leído tus poemarios anteriores, el de Ahora que ya bailas y con tal de verte volar, y eran poemarios más dirigidos como hacia este empoderamiento femenino, hacia el amor, hacia el desamor, y sentí un vuelco completamente en este nuevo poemario, en Ojos de Sol. Quería preguntarte, bueno, ya creo que parte me la respondiste, ¿qué te llevó como a hacer ese cambio en la temática? Y si de entrada te lo plantearon como un riesgo a, digamos, a la línea que ya venías manejando y cómo ha sido recibido ese cambio en la temática, porque es un vuelco completamente a lo que venías o a lo que yo venía leyendo de ti.
Bueno, todos los cambios, digamos que de alguna manera son arriesgados. En mi caso, claro, yo publiqué Con tal de verte volar y fue un libro, pues digamos, con toque más juvenil, más adolescente, con unos poemas más nuevos, más sin ningún tipo de pretensión, sin ningún tipo de aspiración. Y la verdad que la cosa salió muy bien. Después publiqué Ahora que ya bailas, que trata la violencia de género, que es otro gran tema sobre el que se habla y se habló durante mucho tiempo. Después publiqué La piel en los labios, que no tiene nada que ver con los anteriores porque es un poemario erótico, y publiqué una novela que trata la inmigración, y ahora publico un libro que tiene toques de inmigración, que habla sobre la pérdida de los abuelos y tal. Bueno, casi toda la temática que yo manejo de eso es un poco diferente, y en Puedes hacerme lo que quieras el siguiente, pues va a pasar un poco más de lo mismo. Todos los cambios son arriesgados, la verdad, pero bueno, a mí la verdad que me da igual, porque si algo me ha definido o me ha, no sé cómo decir, sí, pues definido es una buena palabra, a lo largo de todos estos años de carrera ha sido porque he hecho lo que me ha dado la gana y nunca he escrito los libros que mi editorial o alguien me ha dicho que tenga que escribir. Siempre he tenido el coraje de hacer lo que yo he querido, como yo lo he querido, y proponerle a la gente algo que no sea lo mismo que antes, ¿no? Entonces, pues a mí eso es lo que me hace estar contento con lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿sabes? Porque si yo hubiese hecho todo el rato poemas como en Con tal de verte volar, pues bueno, probablemente me hubiese ido mejor, hubiese ganado más dinero y pues ahora mismo yo qué sé qué, pero pues es que no es como yo veo que tienen que ser las cosas. Entonces por eso manejo, y por eso te estaba diciendo que estoy escribiendo un libro de literatura infantil para niños de 8 años. Quiero decir, porque me da la gana hacerlo y porque tengo una historia de contar que la quiero contar para niños. Entonces es un poco la cosa, pero sí que es cierto que claro, que los lectores sí que se notan cuando escribes un libro, y entras al mercado del lector con tal de verte volar, que es un libro que gustó mucho y que sigue gustando mucho y que sigue teniendo vida, a pesar de que lleva publicado, pues no sé si 7 años, una cosa de esas, que son muchísimos, y sigue teniendo vida. Y ahora sales con Ojos de Sol, pues claro, los lectores dicen, hostia, ¿qué ha pasado? Esto no es lo de antes. Entonces yo me esperaba otra cosa. Y bueno, pues muchos se van, ¿no? Pero a mí me da igual, porque lo que trato de hacer con cada libro es que lleguen lectores nuevos también. Entonces, pues intento, hombre, a veces se van demasiados, tantos como que no llegan nuevos al mismo nivel, ¿no? Pero bueno, yo sí que intento de alguna manera equilibrarlo todo, toda esa pérdida, ¿no? Entonces, bueno, pues con Ojos de Sol sí que ha pasado esto, pero la verdad que me da igual, porque tiene 4 o 5 poemas que para mí son de los mejores que he escrito en la vida. Entonces, pues a mí me compensa desde un punto de vista de autor egoísta personal, ¿no? Después tiene otros poemas que la verdad que sí que suelen gustar mucho más y mucho tal. Entonces, te decía que sí he buscado un poco ese equilibrio, pues precisamente para que el lector diga, hostia, es que esto es totalmente diferente, no sé si me ha gustado o no me ha gustado, pero no es lo de antes. Entonces ya con ese comentario dices, pues es que a lo mejor no te ha gustado mucho, ¿no? Entonces, bueno, lo que suelo hacer cada vez es tratar de reinventarme, ¿no? Y entonces publico cada libro como si empezase desde cero, como si no tuviese ningún lector y tuviese que convencerlos a todos de que ese libro está muy bien y de que lo tienen que leer, ¿sabes? Esa es un poco mi filosofía. Yo de hecho tenía una pregunta que estaba un poquito relacionada con esa, porque bueno, te cuento que yo estoy estudiando para ser editora. Entonces todo este mundo editorial a mí me encanta, me fascina y me enloquece. Y me surgía una duda respecto a cómo eliges los temas que van a ir en tus poemarios. O sea, ¿cómo va, digamos, ese orden? Primero eliges el tema y escribes con base a ese tema, o tienes cosas escritas y ahí es que construyes la colección. Porque sí es verdad que, bueno, lo que te decía, yo te he leído con Ojos de Sol y es cierto que hay temas súper claros y es muy chévere cómo los desarrollas, y que uno termina Ojos de Sol y uno dice, sé de qué trata, ¿no? Sí me ha pasado con otros poemarios que es como, o sea, como que contaron muchas cosas y al final como que no entendí bien. Entonces, ¿cómo es esa selección de temas como para decir, ya estoy listo para sacar otro poemario? Pues es que es una cosa muy natural que me va surgiendo a mí. Digamos que es pues, un poco lo que es. A ver, cuando construyo un poemario habitualmente suelo buscar un concepto que quiero transmitir, y en Ojos de Sol pues precisamente era
digamos que por eso lo divido en esas partes del libro, en la parte son partes de las partes de una margarita, porque el libro va en el sentido, el libro Ojos de Sol es como los romanos llamaban a las margaritas hace tiempo. Entonces, a mí me gustaba mucho buscar un concepto que tratase la luz, la belleza, que tratase esa, digamos, esa esperanza que puede surgir en determinado momento. Entonces, la temática que yo escribí, salvo algunos poemas contados, va en ese sentido. Entonces, pues yo encontré a las margaritas, que son las flores que toda la vida he visto yo aquí, en mi campo, en Rumanía, en mi tierra. De hecho, hay un montón ahora mismo ahí fuera. Entonces, pues yo quería hacer algo así relacionado con eso. Encontré el título y después ya me puse a desarrollar los poemas. Dividí el poemario en las partes aparte de la raíz, el tallo, los pétalos, en cada una de las partes pues ubiqué lo que es la esencia de cada una de ellas, ¿no? El tallo, que para mí es la conexión con la tierra, la conexión con lo humano, con la gente que yo llevo dentro, ¿no? Y entonces, pues precisamente por eso están colocados ahí poemas como El mar, ¿no? Que habla sobre mi abuelo. Después, en la parte del tallo, pues elegí un poco lo que es la construcción de la sociedad, lo que es la construcción del individuo como ente social, y por eso meto poemas sobre las redes sociales, porque es una cosa que uno lleva, que se crece con ellas, ¿no? Al fin y al cabo, y nunca mejor dicho. Y después la parte de los pétalos, que suelo hablar un poco del amor, pero porque de muchas partes del amor, ¿no? Porque es de alguna manera la parte más visible del ser humano, ¿no? Es como si fuese el cuerpo, nadie se fija en el tallo de la flor, sino en los pétalos, ¿no? Y luego está la parte del centro, que es no recuerdo ahora cómo lo llamé, pero que ahí es donde busco un poco la esencia de lo que es el ser humano, es decir, cómo ves el mundo, y por eso ahí publico Ojos de Sol, el poema de Ojos de Sol, que es lo que nos pregunta un poco sobre lo que somos, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces ahí está la construcción del libro, pero después la elección de la temática, pues es que es un poco lo que te decía. A veces me surge un concepto y ya en cuanto me surge el concepto ya me pongo a construir. Por ejemplo, en el siguiente libro está basado en una performance de Marina Abramovic de 1974, se llama Ritmo Cero. Entonces, pues toda esa performance que ella hizo durante esas 6 horas a mí me llevó a escribir a escribir y a componer un poemario que trata sobre los placeres y sobre las violencias en determinados ambientes sociales o socioculturales, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues con tal de verte volar, quería hacer una cosa muy libre, como un libro que fuese de amor, pero que al fin y al cabo tuviese una parte de desamor, porque ya te estoy diciendo desde el principio que lo vamos a separar, quiero decir, tiene una estructura más novelística. Luego en Ahora que ya bailas, pues es que por determinadas circunstancias personales yo quería escribir un libro sobre la violencia de género, ¿no? En La piel en los labios, porque estaba en una relación con una tipa que era muy carnal. Entonces yo quería explicarme por qué estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo y construir la piel en los labios, ¿no? Que también te estoy anunciando casi desde el principio que puede que nos separemos, ¿no? Y luego la novela bueno, que en fin, pues es que ya ahí es más fácil, digamos, que encontrarle una temática, pero sí que es cierto que en cada poemario trato de completarlo o de ubicarlo con esa estructura de las novelas, cosa que otros poetas no lo hacen, como bien decías antes, encontraste poemario que no sabes de qué van. Pues la mayoría es que son así, que no sabes muy bien de lo que se trata, pero sí que es cierto que después hay otros que sí. Por ejemplo, Cristina Peri Rossi es una maestra en todo esto, porque ella escribe un poemario sobre el exilio y el poemario lo llama El exilio, y sabes que va sobre el exilio, quiero decir, no hay tu tía, o sobre el amor, sabes que va un poemario que trata sobre el amor, ¿no? Entonces ella sí que lo hace mucho así, pero luego hay otros poetas que la verdad que lo que hacen es una unión de poemas, a veces con un pequeño hilo conductor, pero que tampoco tenga que ser. Por ejemplo, Ben Clark, que es un poeta actual, sí que es cierto que también busca un poco ese concepto, pero él sí se toma más libertad de escribir poemas que dices, esto no tendría que ir aquí, o sea, no tiene ningún sentido que vaya aquí. Pero bueno, se toma la licencia poética, porque al fin y al cabo, si estaríamos escribiendo hay una cosa muy, muy, muy complicada en la poesía que hay que superar, que es la repetitividad o la repetición. Porque al fin y al cabo, si tú escribes un poema sobre el amor, no puedes estar escribiendo todo el rato sobre el amor, porque parecería que es el mismo poema.
¿sabes? Entonces eso es lo más complejo para un poeta y por eso se toma la licencia de añadir algún poema social o algún poema de diferente temática. Eso yo siento que es algo súper, bueno, tuyo y también como de los poetas de ahorita, porque a mí me dio como mucha impresión cuando leí este poema que tenía como título Netflix. Yo decía, o sea, si esto lo llega a leer como un poeta de antes, es como, ¿qué es eso, no? Pero seguramente que yo siento que también escribimos hacia adelante, ¿no? O sea, como a las nuevas generaciones, es el lenguaje que nos sirve a nosotros y que le va a servir también en un futuro, ¿no? Entonces es muy chévere cómo se apropian, y tú particularmente acá en Ojos de Sol, de situaciones como hablábamos, ¿no? De la migración y así, que son muy nuestras, y que sí sientes que estamos como hablando contigo en estos temas porque nos entendemos ahí, ¿no? Entonces sí se entendió eso que nos explicaste a la perfección cuando leímos Ojos de Sol, a menos por mi lado, pero bueno, le vamos a dar la palabra a Helen. Dale, Helen. Hola Miguel, yo te quería preguntar, era pues una parte muy personal porque yo leí tu novela Cuando seas mayor y me identifiqué mucho con ella por lo que estoy en Inglaterra y ya llevo demasiados años acá. Entonces los primeros años sí me dio muy duro estar muy lejos de mi familia y pues desde que leí esa novela como que me quedó una pregunta de cómo nació en ti el amor por la poesía y cómo la desarrollaste, porque es que a mí me parecería muy bueno que se pudiera desarrollar en los niños ahora. Y la otra pregunta era si ibas a sacar algo para niños, porque sí sería muy bueno volver como a resucitar este género. Entonces, sí, esa era mi pregunta, básicamente. Pues en cuanto a la segunda pregunta, la poesía para niños, es que me es demasiado complicado, entonces no lo sé. De momento no lo sé, no sabría decirte. No quiero hacerlo ahora mismo, pero tal vez en un futuro sí, o sea, porque todo lo que suponga un reto, pues a mí me fascina. Entonces, pues tal vez en un futuro sí lo haga. Y luego, en cuanto a la primera pregunta, bueno, cuando seas mayor, es que es un libro que contiene una historia que a mí que yo quería escribirla de esta manera y meterla en ese género, ¿no? Y quería hablar sobre la inmigración contando un poco mi historia, pero que no solo la mía, sino la de muchísimos millones de inmigrantes rumanos que se han ido a Europa y al mundo a buscar una oportunidad, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera es un homenaje a toda esa gente también, ¿no? Y yo venía de escribir 2 poemarios, entonces pues quería cambiar un poco el tercio y por eso me metí en la novela, que sí que es cierto que tiene toques muy personales y que naturalmente que es pues, ficción autobiográfica, ¿no? Que se llama el género. Luego, como os decía antes, la inmigración siempre me va a ir acompañando en cada uno de los poemas y de los poemarios, porque al fin y al cabo es lo que soy y quiero escribir sobre ello muchísimo. Pero bueno, en todo caso, volviendo al tema de los niños, bueno, estoy escribiendo una novelita para niños, que sí que es cierto que mi editora me ha dicho en este caso que, oye, pues necesito que le des unos toques un poquito más poéticos en algunos puntos, en algunos tal, para ver qué tal funciona. Y la verdad que, pues bueno, estoy en ese reto, con lo cual sí que habrá un componente pequeñito o mínimo de poesía, ¿no? De hecho, leí hace poco una novelita que se llama El niño, el zorro, el caballo y el topo, o algo Caballo así. y el topo, sí, lo Sí, leí. Ese sí, es de acá de Inglaterra. Y acá había sí, un café en el que podían ir los niños y estaba todo pintado en las paredes con las imágenes porque son ilustraciones pintadas a mano y tiene su banda sonora sí. también. Es el libro, por ejemplo, La leche, y tiene Es mucha hermoso. poesía, ¿sabes? Sí, sí. Pero, Y pero unas claro, enseñanzas yo muy sí que... bonitas. En Sí, Colombia nosotros tenemos, pues más que todo, nosotras concluimos la vez pasada que tenemos como 2 referentes principales, que es Jairo Aníbal Niño y Rafael Pombo, que también desde muy niños como que nos entraron a nuestros corazones y eso fue lo que nosotros todavía tenemos en nuestra memoria. Entonces, pues si te sirven, sería muy chévere para los niños. vale, gracias. Nada, pues es que ya te digo, en este momento estoy como
sin querer empaparme mucho de otras cosas para no condicionarme yo a la hora de escribir. Y uno de los libros que he leído es este, y luego tengo otro libro que se llama El diario de Cereza, que también me parece una historia muy bonita, pero ese libro lo leo porque me gusta cómo está construida la historia, y este otro libro porque me gusta el toque poético que le da. Entonces voy a intentar hacer una cosa conjunta, ¿no? Yo sí te quería pedir que si antes de que termináramos la sesión nos dabas como un poema, no lo de tu libro de Ojos de Sol, no lo leías. Sí, vale, pero lo que pasa es que no tengo aquí poemario. A ver, espérate, espera un momentito, espera. Voy a coger el Helen, portátil, me voy a meter a Instagram a ver qué encuentro. vale. Vale. Helen Rey, yo necesito que me lean. La tenemos aquí, ¿cómo no? Bueno, sigue Dani, y si quieren participar, Cami, estás de amarillo, te ves divina con amarillo. Qué maravilla. Bueno, voy a buscar, perdonad, es que no tengo aquí poemarios a mano, básicamente los tengo abajo y es un lío bajar. No, tómate tu tiempo y si quieres podemos seguir con otra persona mientras Vale, tú... venga. Sí, y si queréis esto os lo leo al final cuando vayamos a terminar. Sí, me parece perfecto. Venga. Listo, perfecto. Entonces seguimos con Dani. Dale, Dani. Miguel, te pregunto, primero, ¿en qué momento te diste cuenta de que querías escribir? ¿Y cuál ha sido de tus libros uno que te haya costado un poquito más escribirlo y el que más te guste hasta ahora? Pues es que yo me di cuenta que quería escribir cuando yo llegué a España, y también volviendo un poco al tema de la inmigración, y entonces mis padres me pusieron una especie de profe particular que me ayudaba a hacer los deberes y demás, y aprender el idioma porque no lo conocía. Y resulta que se llama Rafael, y Rafael escribía poemas para su mujer, para Rosario, pero lo hacía de una manera muy, bueno, muy amateur, ¿no? Muy como escribe cualquier otra persona, sin ningún tipo de pretensión. Tiene un libro publicado, no es una persona conocida, es una persona común, digamos, en ese sentido, una persona anónima, ¿no? Y ahí pues fue cuando yo empecé a tener interés por la literatura, porque uno cuando es pequeño va imitando a las personas que tiene alrededor. Entonces, si una persona que tiene tanta influencia sobre ti, con la que pasas un montón de horas al día y que te ayuda y que tal cual, pues escribe, pues al final tú también acabas escribiendo. Para mí es así una cosa como muy natural la escritura, y desde ese momento pues yo he seguido, eso tenía 13 años, entonces pues ya ahora tengo 30, con lo cual pues imagínate, 17 años ahí que llevo. Y entonces nada, fue como, bueno, un punto de inflexión para mí. ¿Y cuáles son las otras dos? Perdona que no me acuerdo. El libro que más te ha costado escribir hasta ahora, Vale. y el que más te guste. Pues eso es como, el que más te guste es como preguntarme si me gusta o si quiero más a mi padre o a mi madre. Es difícil, no lo sé. Porque, a ver, habitualmente suele ser el último, porque dices, joder, pues es mi trabajo más reciente, entonces es el que más cariño le tengo. Pero después le tengo mucho amor a los otros también, porque significaron diferentes cosas en diferentes momentos. Cada uno ha tenido para mi carrera una trascendencia diferente, cada uno ha tenido un significado diferente y un sentido diferente, y ha englobado personas diferentes a las que yo quiero, he querido y querré mucho, ¿no? El que más me ha costado escribir, pues es que tampoco sabría decirte, porque todos han tenido su dificultad en diferente momento. La razón me lleva a decir la novela, pero la novela, una vez que encontré la voz, surgió todo muy fluido. ¿Me costó encontrar la voz del niño? Sí, me costó bastante, pero después fue todo muy fluido. Por ejemplo, en La piel en los labios me costaba encontrar un concepto que quería transmitir y no sabía cómo hacerlo, y pues fue dolorosísimo encontrarlo. Pero, por ejemplo, en Ojos de Sol, por otro lado, lo encontré enseguida, y en Puedes hacerme lo que quieras también lo encontré enseguida. En Ahora que ya bailas lo encontré enseguida, pero sí que me costó la escritura de los poemas, porque si tiene un fallo ese libro es que muchas veces se repite un poco la misma temática, el mismo concepto. Entonces, como te decía, cada uno tiene su particularidad y su dificultad
porque, bueno, en función de cómo lo vas construyendo surge. Ahora, pues lo que más me está costando escribir es el libro para niños, porque el poemario ya lo he entregado, entonces el poemario ya está maquetado y ya está a punto de ir a imprenta. Entonces lo que más me está costando es el libro para niños, porque todavía, joder, pues no he encontrado, tengo el nombre del protagonista y sé lo que quiero contar, pero no sé cómo contarlo. Con lo cual, pues ahí estoy sufriendo un poco. Pero bueno, en ese sentido, pues si hablamos dentro de 6 meses, pues te diré, bueno, pues nada más encontrar eso surgió en 2 semanas y lo escribí entero. Entonces, pues bueno, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Que al fin y al cabo es esa la belleza de los libros desde el punto de vista del autor, al menos en mi caso. Yo quiero que hablemos un poco como de lo autobiográfico en la poesía, porque pues claramente, sobre todo, tu poesía está muy marcada por tus propias experiencias, pero es cierto que en algunos poemas tomas también como una voz colectiva, como este de inmigrantes, ¿no? Entonces, mi pregunta sería como, ¿tú crees que la poesía tiene que ser exclusivamente autobiográfica? ¿Y tú cómo asumes que te conozcamos tanto? O sea, porque yo siento que tú no nos conoces tanto a nosotras, pero nosotras leyéndote, como que si entramos en partes de tu vida que son pues muy personales. ¿Cómo vives eso? O sea, ¿cómo asumes que tanta gente conozca tanta intimidad de ti? Y si todos los poemas sí son plenamente autobiográficos o vas como variando en eso. Pues es gracioso porque yo muchas veces les digo a mis amigos, pues si es que yo por redes sociales tampoco publico nada de mi vida, ni la gente conoce apenas nada porque yo no soy una persona que esté hablando a la cámara todo el rato y que diga, oh, mira dónde estoy, mira qué estoy haciendo. Pero después al final, luego me dicen mis amigos, no, pero lo escribes en tus libros, que es lo mismo, quiero decir, digo, ya, pero bueno, sí. Entonces, pues estoy un poco en esa dualidad. Bueno, a mí no me da ningún tipo de pudor y de vergüenza que la gente conozca mi realidad y mi vida, porque al fin y al cabo lo que yo trato de hacer es buscar ese elemento colectivo con el que el lector se identifica a la hora de leerme y que diga, esto me puede estar pasando a mí, le pasa a él, pero a mí también me ha pasado algo parecido, con lo cual yo busco, sí que es cierto que esa generalidad, ¿no? A la hora de escribir algunos poemas, porque precisamente si el lector no se identifica con el poema, es complicado que tenga trascendencia, porque al fin y al cabo yo puedo escribir poemas sobre mí mismo, pero sí que es cierto que no son los más trascendentes a la hora del lector que los menciona o los estudia o los comparte, ¿no? Pero claro, el elemento autobiográfico está siempre presente, porque si algo yo escribo sobre las cosas que siento, que vivo, o que veo, ¿no? Pero naturalmente hay un elemento autobiográfico donde es que algo te tiene que tocar para poder escribirlo. Pero después sí que hago el trabajo, cuando construyo el cuerpo del poema, el trabajo colectivo de despegarme, pero no mucho, de encontrar al lector, de hallar que el lector se encuentre dentro, pero tampoco mucho, porque tampoco le doy el protagonismo al lector. Entonces, pues digamos que me muevo en esa dualidad. Pero te digo que no me da ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de pudor, pero porque es que no lo pienso tampoco. Quiero decir, si lo estuviese pensando, pues si estuviese pensando que mi madre lee los poemas que escribo, pues me daría un poco de vergüenza. Pero prefiero no hacerlo porque pues estoy más tranquilo desde este lugar, ¿no? Y sí que es cierto que yo pienso que la poesía, respondiendo a tu primera pregunta, debe tener un elemento de autobiográfico, siempre. O sea, yo no me fío de los poetas que no escriben nada sobre su vida nunca, jamás. No me fío porque la poesía es una cosa personalísima, no personal, personalísima. Entonces, sí, tiene que tenerlo. O sea, necesitas, el propio concepto del poema incluye el elemento personalísimo de las cosas. Entonces, si no lo encuentras o si no lo muestras, no me fío. Yo no suelo leer, si te das cuenta, todos los poetas que te he mencionado son, no sé si los conoceréis alguno, pero todos tienen un elemento personalísimo dentro de su obra, ya sea de 30 poemas en la mitad, pero en la mitad existen, ¿no? Y si no, en todos. Por ejemplo, Cristina Peri Rossi escribe solo sobre su vida y le da igual. Bueno, tiene algunos poemas que escribe sobre la vida de otros, pero desde el punto de vista suyo. Entonces, con lo cual también lo hace personalísimo, ¿no? Pero no creas que esto es tan fácil, Miguel. Mira, nosotros estuvimos intentando hacer ejercicios de escritura de un libro que sacó Rupi Kaur.
pues que intenta hablar de uno mismo. Entonces era como dibuja el trauma o piensa en cosas así como personales. Yo me hacía un 8, o sea, como que yo veía esos ejercicios y yo decía, no me conozco, o sea, ¿cómo hacen esto, no? Y además partir de ahí, allá escribirlo y además publicarlo, la verdad es que sí es impresionante, es muy valioso para nosotras como lectoras, porque nuevamente genera estos diálogos, pero no es nada fácil, o sea, como realmente exponerse así, me parece todo un reto y que lo superaste a la perfección. Vamos a darle la palabra a Felipe, dale Felipe. Hola, buenos días. Hola Miguel, ¿cómo estás? No, primero quería decirte que este es mi primer poemario. Me pareció genial. Realmente sentía que no era un chico de poesía. Y hacia allá de pronto va dirigida mi primera pregunta. Y es, quiero saber si tú crees que la poesía tiene como una edad para leerse, tanto para leerse como para escribirse. He escuchado, pues, como en diferentes charlas, que con la madurez se va dejando un poco la poesía y los autores van como pasando a la novela. Entonces quiero saber tú qué piensas sobre esto y si crees que vas a seguir escribiendo poemas durante toda tu vida. Y mi segunda pregunta es relacionada a un autor, creo que es de tu país, no estoy seguro, Mircea Cantarescu. Quiero saber si lo has leído y cuál es tu opinión de él. Pues mira, a la primera pregunta te voy a contestar con un nombre que además conocéis todos, que es Piedad Bonet. O sea, Piedad Bonet escribe poesía y novela y lo va a hacer durante toda su vida. Yo creo que no hay una edad para escribir, para dejar de escribir poesía o para encontrarse. Y luego, con la otra pregunta que te digo, por ejemplo, en el caso de Mircea Cărtărescu le pasa al contrario, que él fue poeta y que después no consiguió nada con la poesía, con la generación de los vaqueros azules aquí en Rumanía, y después dijo, pues me voy a hacer novelista y voy a escribir novelas. Y escribió la trilogía, y escribió la trilogía del Segador, ¿no? Entonces, claro, pues son dos casos diferentes. A mí me gusta más el caso de Piedad Bonet porque creo que le da más belleza al asunto, pero bueno, no hay una edad para escribir poesía y yo quiero seguir escribiendo poesía toda mi vida, o sea, yo quiero que la gente me conozca más que por novelista, por poeta, pero sí que es cierto que quiero escribir también novela, porque me parece una cosa, un reto muy bonito y además tengo muchas historias que contar, pero sí que es cierto que cada una de las novelas voy a tratar de añadirle un elemento poético. Siempre, igual que la poesía, os contaba antes lo de la estructura que hago yo en los libros, que lo hago un poco novelesco en ese sentido, que me copio, pues aquí quiero hacerlo de esta manera, ¿no? Y luego tampoco hay una edad para leer poesía, ¿no? Quiero decir, todos los lectores se pueden encontrar de vez en cuando, como es tu caso, y te agradezco la oportunidad con un libro de poesía y que diga, hostia, pues es interesante porque comprendo lo que está diciendo, es totalmente nuevo, nunca había leído nada parecido. Y la verdad que el género, te gusta o no te gusta, pero sí que le has dado la oportunidad, ¿no? Y ese es el principal reto que nosotros tenemos ahora mismo, mi generación, y que lo estamos asumiendo con mucha valentía, porque no te creas tú que ha sido muy fácil, porque nos han dado mucha cera, como decimos en España, en muchos lados, por escribir el tipo de poesía que nosotros escribimos, que es una poesía que funciona como ventana y que el lector se asoma a ella, descubre este poema y después a lo mejor lee a Szymborska y dices, hostia, claro, es que fíjate el avance, sin mí el lector no hubiese leído a Szymborska jamás, porque no le hubiese dado la oportunidad a ese libro, porque si no me ve a mí en Instagram con un poema sobre Rosalía, el lector jamás va a ir a leerse a Szymborska, o será muy difícil que lo haga, ¿no? Entonces es esa complementariedad que existe entre lo nuevo y lo antiguo, pero sí que es cierto que nosotros hemos asumido, digamos, al menos yo, un poco el deber de hacer que el lector entienda que leerse a Blue Jeans es igual de chulo que leerse a Javier Castillo o a Miguel Cane o no lo sé, a cualquier otro autor de novela conocido, ¿no? Entonces ese es el mayor reto que hay ahora mismo. Y hablando de Cărtărescu, lo mencionabas tú antes y yo también, pues es que es el máximo exponente de las letras rumanas y de las letras europeas, naturalmente. No hay muy poca gente a su nivel. A mí me gusta mucho un cuento, es mi cuento favorito, el cuento de Ruletista que él escribió. A mí deberíais leerlo, si no lo conocéis, muy cortito, lo podéis encontrar en cualquier lado. Es de lo mejor que hay escrito en la literatura
de los últimos 50 años para mí en cuanto al género. Y luego, bueno, su trilogía, El ala izquierda, es el que más me gustó a mí. Me costó mucho leerlo porque es un libro muy complejo y sé que no lo entendí, entonces lo dejé medio apartado, me lo leí, pero lo dejé medio apartado para volver a leérmelo dentro de un tiempo porque me gustaría disfrutarlo un poco más, porque sí que es cierto que es un autor muy, 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 muy complejo. Pero en cuanto comprendes un poco hacia qué lugar va su literatura, pues es genial. Y yo tengo una ventaja que sobre el resto de lectores de Cartarescu, entre ellos tú, muy a tu pesar, que yo soy rumano y que yo comprendo desde otro lugar las cosas que él escribe y entiendo mucho, mucho más la esencia, porque él es muy, muy rumano en ese sentido. Siempre usa los elementos populares de la cultura rumana. Bucarest es su ciudad presente todo el rato. Es un poco Murakami, ¿sabes? Presente Bucarest todo el rato en todas sus cosas. Yo conozco Bucarest, tengo amigos allí, he estado, conozco su, sea que huele Bucarest. Entonces, leerlo para mí lo eleva a otro nivel. Anotadas las 5.000 recomendaciones que han salido en esta charla. Muchas gracias. Vamos con Caro. Y bueno, antes de darle la palabra a Caro, si tienen por ahí su libro, vamos a hacer una rondita de lecturas de sus poemas favoritos. Entonces, ya sé que es muy difícil, lo sé, pero busquen solo uno y pues la idea es que leamos un ratico poesía para terminar este espacio. Entonces, vamos con Caro. Dale, Caro. Este es como un paréntesis a todas estas preguntas porque es más un agradecimiento que te doy porque mi mamá en este momento tiene el tema del nido vacío, de que todos sus hijos ya se fueron, de que está en un momento en que dice, yo no quiero ni estar aquí, ni estar allá, ni no quiero nada. Y hay como 4 poemas seguidos después de Vete al médico, que yo le dije, tienes que leer esto. O sea, es una invitación súper bonita, súper agradable a que te des cuenta, a que tienes que hacer esto, a que tienes que normalizar muchas cosas que en cierto modo tú estás viendo como un problema inmenso, que es normal que nos pase en momentos de la vida. Y estos 4 poemas que siguen de Vete al médico para allá fueron como el poder hablarle a mi mamá de un tema que yo en este momento no conozco, no lo he vivido, tengo hijos, pero no he vivido el momento de que se fueron, de que ya no están, de que estoy sola, de que qué hago, de que ya no trabajo, de que ya no hago nada. Entonces fue como un poder decirle a ella, mira, es normal muchas cosas, es normal que en ese momento de tu vida tengas que ir al médico por ciertas cosas, es normal de que, eh, eh, no sé, te sientas sola, no sé. Entonces es más un agradecimiento por esos poemas que para mí fueron una solución a un problema que tenía con mi mamá, que yo no sabía cómo ni explicarle, ni decirle, ni mostrarle, ni nada. Y no sabía cómo reaccionar ante todo lo que ella me estaba diciendo, porque era como un llamado de ayuda. Sí, necesito ayuda porque no sé cómo manejar esto. Pero esos poemas fueron para ella como, no sé, como un respiro, como un poder entender todo lo que ella estaba viviendo. Y nada, era un agradecimiento a eso. Y ahí vemos, ¿no? La parte de que hablábamos ahorita de es muy personal, pero también es muy general el tema. Entonces, nada, gracias por esas palabras, por esos poemas, por esa ayuda que me diste en ese momento. Y nada, ya, esa era toda mi intervención. Gracias. Wow, Caro, qué experiencia. Va a ser como ese libro de referencia para dar consejos a todo el mundo, ¿no? Qué maravilla. Vamos con Patri, dale, Patri. Colombianísima Patri hoy. Sí, es que el amarillo y yo no la vamos, pero bueno. Bueno, para Miguel, es que tenía una pregunta, pero pues también quería agradecerte como por escribir este poemario, porque la verdad, no sé, decía Felipe como que los escritores a medida que van madurando, pues como que van perdiendo ese estilo poético. Y creo yo que también para uno cuando lo lee, o sea, a medida que uno va madurando, uno como que, ay, poesía, no, yo ya no estoy para eso, eso es para adolescentes, para no sé qué, gente joven,
bueno, no es que sea tan vieja, pero bueno, igual me gustó muchísimo. Y yo quería preguntarte, o sea, dicen mucho que para una persona que escribe poesía necesita de musa, de una musa o de musas. No sé si tú necesitaste una, varias, no sé, pero o si eso sí es verdad, porque a veces hay gente que dice, no, yo no necesito nada de eso, yo lo puedo escribir sin problema. Bueno, hay un concepto de musa que es bastante tradicional, ¿no? Que musa parece ser que tiene que ser una mujer o una tipa de la que tú estés enamorado o que te inspire o tal. Y pues la verdad que no es nada cierto. Yo no comulgo para nada con ese concepto. A mí el concepto de musa significa todos los elementos que hay en el mundo, vivos o no vivos, que te inspiran a escribir, ya sea una persona, una planta o un diputado que da una conversación y que te interesa algo de lo que ha dicho porque quieres rebatirlo, entonces escribes un poema sobre ello. Eso para mí es la musa. Y naturalmente uno necesita de ese elemento exterior y externo para poder escribir, porque es lo que les decía, ¿no? Que funciona lo que decía Carol antes, es que mi mamá tal, bueno, en fin, claro, pues naturalmente yo para escribir ese tipo de poemas pues he tenido que escuchar, ¿no? Y he tenido que ver y he tenido que vivir también, he tenido que buscar ayuda en determinados momentos. Entonces, pues la musa, por ejemplo, el poema de Vete al médico, ese título es una frase que se lo dice un diputado a otro diputado en el Congreso de España cuando se pone a hablar sobre salud mental, le grita de la bancada, pues vete al médico. Entonces, pues yo naturalmente cogí ese poema, ese título y lo escribí, ese poema, igual que el poema de la rabia, ¿no? Que tiene un componente muy político también, ¿no? Entonces, pues para mí la musa en este caso fue esa frase de ese señor diputado a otro que estaba en la bancada dando una conferencia, ¿no? Y después pues está el concepto más tradicional, más clásico de musa, ¿no? Que es una persona a la que tú quieres, a la que tú amas, que es tu pareja o en fin, lo que sea, o no sé. Bueno, pues eso también suele ser un elemento de escritura, ¿no? Habitualmente, ¿no? O sea, es común, ha sido el más común de la poesía a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, pues ese también está presente en todos los poemarios, es un poco natural, pero en Ojos de Sol precisamente es donde menos presente está. En La piel en labios está muy presente. Y, por ejemplo, en Puedes hacerme lo que quieras tampoco está tan presente. Está igual del mismo nivel que en Ojos de Sol. Genial. Ahora vamos a pasar a leer poesía, porque creo que, bueno, ya Miguel nos ha contado mucho sobre su proceso y creo que sobran las palabras cuando ya Miguel las dijo todas aquí, ¿no? Entonces, bueno, si tienen ahí su poema favorito o uno de sus 500 poemas favoritos como para leerlos, yo voy a leer La rabia, ya que lo mencionabas, porque fue uno de mis poemas favoritos y ya les cuento por qué. Entonces dice, La rabia. Vine a llevarme la vida por delante. Jaime Gil de Viedma. Vine a llevarme la vida por delante. A eso vine. Soy otro quiero y no puedo de mi generación. Vine a cuidar los hijos que no tengo, vine a convertir los sueños en trabajo, a tener una casa llena de plantas, llena de libros, llena de luz. Vine a entregar mi tiempo al amor, si es que se le puede dar el infinito al infinito. Acudí sediento a lo que me prometisteis que habría tras el esfuerzo, tras los idiomas, tras los dobles grados, tras el primer sueldo basura. A eso vine y nada encontré. Para vosotros es la rabia, para vosotros es la culpa, para vosotros es el fracaso. Devolvedme la esperanza y pagadme el psicólogo. Increíble, Miguel, o sea, qué cosa tan maravillosa. Y yo le contaba a una amiga que pues aquí en Colombia, pues tenemos muchos problemas políticos como en todo el mundo. Y con mi papá, pues peleo mucho de política. Entonces es, ¿qué tal? ¿Qué quién? ¿Qué no sé qué? ¿Qué? Bueno, entonces yo le decía a él como, pero es que tú de qué te quejas y mis decisiones han estado marcadas también, pues por decisiones que ustedes han tomado, ¿no? O sea, es como que la generación pasada votó por gente, hizo cosas y nos dieron ese mundo a nosotros. Y nosotros estamos intentando hacer algo como con lo que tenemos ahí, ¿no? Y llega este poema como a dar respuesta a todo eso y a poner en palabras ese sentimiento que yo tenía. Mi papá se puso un poco bravo conmigo, pero pues lo pensaba, o sea, genuinamente como que sí era lo que pensaba. Y creo que este poema marca muy bien esa rabia que sí,
que sí sentía yo y como que me di cuenta que no era solo yo, ¿no? Entonces fue muy interesante eso. Vamos con el poema favorito de Patri. Dale, Patri. Bueno, el mío está en la página 142, es que lo tenía en el que estabas leyendo. Espérame. Se llama Amor Olímpico, que fue el que envié a Telegram. Dice, ay, bueno, no sé leer poesía, yo no sé, pero voy a hacer el intento. No voy a conformarme con un amor a la primera opción. No voy a rendir mis barcos en el primer costado, ni voy a entregar mis poemas a cualquiera. Voy a exigirle al amor que sea grande, que sea fuerte, que vaya más allá del miedo, más allá de la vida incluso. No le voy a permitir ningún tambaleo, ninguna palabra incierta, ningún quizás. Quiero un amor de sí, un amor tan cierto como los años, un amor dispuesto a devorar, preparado para morir o para matar. No me conformaré con un querer pendiente del fracaso. Ansío la victoria, es decir, el camino de vítores y envidias, el camino en el que tú y yo seamos los mejores, en el que los ojos del resto nos condenen por exceso de heroicidad, pero que no nos importe porque nada nos importa. De ese amor sería alumno, el mejor, el más entregado, pero también su profesor más duro. No contemplo la posibilidad de un amor que tema caer, que tema el tambaleo y en los días grises. No contemplo un amor que se conforme con la puerta pequeña, sabiendo que hay una grande, grandísimo. No me conformaré con el querer en aleatorio, con el querer de por si acasos. El amor que yo deseo lo exprimiré hasta que no me queden huellas de tanto tocar, hasta que no me queden dientes de tanto morder, hasta que no me queden labios de tanto besar. Ese me encantó, de todos los 500 que hay ahí. Muchas gracias, Pati. Sí sabes leer poesía. Ah, la leíste muy bien. Vamos con Cami, dale, Cami. Buenas tardes, Miguel. El poema que a mí más me gustó, bueno, que más me gustó, no fue mucho porque tiene varias cositas aquí marcadas, es uno que me enseñó Caro ahora, porque he tenido varios momentos en los que no me he sentido muy bien. Entonces, Tranquilo me gustó demasiado. Y precisamente en Tranquilo escribí algo que antes de leer el poema fue lo que me dejó el poema. Entonces escribí, es normal sentir, es normal aprender a caer, es normal ser frágil de corazón y mente, es normal poder decir quiero respirar. Me ha llegado al alma. Eso lo escribí en ese poema. Entonces voy a leer Tranquilo. Dice, es normal caer, es normal no ver la luz al otro lado, es normal no tener ganas de levantarte de la cama, perfectamente normal tener días malos. No ocurre nada si el tiempo pasa y te sientes estancado. No ocurre nada si no hay alguien a tu lado. No pasa nada si no hay alguien, no pasa nada por seguir en casa a los 30. No pasa nada por no tener un contrato. No pasa nada por no estar a la altura. No pasa nada por llegar a tiempo a las cosas. Suele pasar que a veces desaparece la sonrisa, suele pasar que a veces hay que nadar con el agua al cuello. Ocurre que las cosas malas nunca vienen solas, que algunas tardes ni siquiera la música te salva. Suele suceder que la mochila se carga tanto y pesa y pesa y pesa hasta hundirte, y por ello es normal rendirte. Son normales el fracaso y el dolor, porque al fin y al cabo es normal sentir. Es naturaleza no tener fuerzas, es natural no ser el mejor, caer y no saber volar. Es normal cancelar una cita porque no tienes la cabeza en orden. Es normal posponer una quedada con amigos porque no estás al 100%. Es normal decir que no porque aunque te apetezca no estás preparado para decir que sí. Es normal no estar, no ser, desaparecer como un suspiro en la noche. Es normal que los pies desfallezcan por momentos, que las ganas de rendirte sean presentes, que la lluvia sole tu jardín de margaritas. Es normal vivir también eso. Y agradezco mucho, Miguel, por estar presente aquí con nosotras. Me ha gustado, me ha encantado el poema. La verdad también es la primera vez que me acerco a la poesía, así leyendo completamente un libro. Son varios los poemas que me gustaron. Este está en azul. ¿Por qué está en azul? Porque me llegó al alma, porque es lo que lo que sentía y lo que he sentido por muchos momentos durante este año. Entonces me puso a reflexionar y me hace poder darle como palabras, pero dentro de este género, a mis sentimientos.
Y el poema de, también quiero mencionar uno, pero no lo voy a leer, que me gustó mucho es Mujer, mujer tenías que ser. Divino, magnífico, me encantó. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y de verdad agradezco mucho, mucho todo lo que está aquí escrito y este momento donde podamos compartir acerca de tu vida, acerca de lo que te llevó a escribir poesía y poder compartir con todos. Muchas gracias. Bueno, se nos pasó la hora, Miguel. No sé si alcanzamos a leer uno más y lees el tuyo o alcanzamos a leer el tuyo. Sí, estamos bien de tiempo. Listo. Entonces vamos con Dani y después cerramos con broche de oro con Miguel, leyendo sus propias palabras. Qué increíble esto. Vamos con Dani, dale. Ok, vamos a ver si el ruido que tengo de fondo me ayuda. Hay muchos libros muchos poemas que me gustan, tengo casi todos con post-it y el de la piel en los labios ni te cuento. Pero a ver, el primero que abrí que me gustó, dame un segundito. Hay una frase que me gustó mucho y me llegó en un momento que lo necesitaba leer y dice, y tras la caída encontrarás a alguien que te hará volar de nuevo. El amor está hecho de segundas oportunidades. De verdad que te agradezco porque llegó un momento en que lo necesitaba. Y pues nada, uno de tus poemas así que más me guste, bueno, escoger uno es como difícil, ¿no? Pero vamos a ver. Dice, aprendiz, si crees que solo ven los ojos, que solo besa la boca, que solo escucha el oído, que solo late el corazón, que únicamente tocan las manos, todavía no has amado lo suficiente. Y me uno a lo que estaba diciendo Camila anteriormente, de verdad que yo tengo poco tiempo leyendo poemas, de hecho lo conversábamos anteriormente todas y todos, y de verdad que disfruto mucho leerte. Yo en cuanto veo que vas a sacar un libro, es como que, ok, yo tengo de hecho una librería a la que siempre voy y compro todos mis libros y de ya la gente que me conoce ahí es como que ya sabemos que cuando llegue tu libro te lo apartamos y de verdad es un gustazo leerte y que a través de tus letras de verdad que le he aprendido a agarrar el amor, a coger el amor a este género. Así que por favor no pares de escribir este género. Muchas gracias, Dani. Bueno, Miguel, terminamos contigo, con el poema que tú elijas. Listo. Bueno, gracias por las palabras bonitas. Qué gusto. Bueno, yo os voy a leer un poema que se titula Ensuciarse. No hay paz en la poesía. ¿Por qué esperabas tardes apacibles de lectura, vida tranquila como un río, escritura impoluta, inspiración solo por abrir los ojos? No hay paz en la poesía porque el verso no emana de la nada, sino del movimiento, sino del lodo, de ensuciarse, del mal despertar, del infierno rutinario, del dolor que hay en la duda, de la pregunta sin respuesta, de la flor que no es flor, pero que quiere serlo. Emana de la cabeza que no sabe estar parada, de la rabia contenida en los dedos, de vivir para el futuro. No hay paz en la poesía. Si eso es lo que pensabas, deberías haber sido futbolista. Increíble, Miguel, muchísimas gracias. En serio, qué espacio tan maravilloso. Es el primer club de poesía que tenemos y qué especial que haya sido contigo inaugurando todo eso, también las primeras veces de muchos. En serio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por lograr sacarlo en medio de esas 8 horas que nos dividen, pero bueno, ahí lo logramos, Miguel. Muchas gracias y gracias a todas y a Felipe. Sofi, una foto. ¡Ay, la foto! Sí, ¿verdad? La foto. Gracias. Por ahí si tienen su libro también. Eso. Listo. Sí. ¿Estamos todos? Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Muchísimas gracias nuevamente, Miguel. Estaremos súper pendientes de tu siguiente poemario, obviamente, para leerlo y disfrutarlo mucho. Muchas gracias. Comenzamos el día con todo. Gracias, un placer, Gracias. chicos. Que os vaya muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido... Muchas Adiós. gracias. Un beso. Gracias. Hasta luego. Adiós. Que les vaya muy bien hoy. Gracias. Chao, Sofi, chao a todas. Chao. Gracias.